10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este 30º domingo del tiempo ordinario, leemos el Evangelio correspondiente a Mateo 22 del 34 al 40. Jesús, al igual que la semana anterior, se encuentra enseñando en el templo y de manera sucesiva le van presentando casos o preguntas para ponerlo a prueba, para hacerle caer. La semana pasada escuchamos en la Santa Misa el Evangelio del tributo al César, en el que los fariseos y los herodianos le preguntan al Señor si es lícito pagar el tributo al César o no. En este pasaje tenemos otra pregunta de parte de los fariseos, pero es bueno recordar que en medio está una perícopa que no hemos leído, la de la pregunta de los saduceos. Los saduceos se le acercan a Jesús a interrogarlo sobre la resurrección con el caso de la mujer que se casó con 7 hermanos, cuestionándolo sobre de cuál de ellos será esposa en el día de la resurrección final. Y Jesús les da una respuesta fabulosa, llena de sabiduría y de claridad. Ahí se entiende el inicio de nuestro pasaje, Mateo 22:34. Los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se pusieron de acuerdo. Hacen un concilio, una especie de reunión y se ponen de acuerdo. Y entonces, uno de ellos, que es nomikos, doctor de la ley, le pregunta para tentarle, peiratson, para hacerle caer, para ponerlo a prueba, pero no con el objetivo bueno de conocer si realmente es un buen maestro o no, sino con el objetivo de malicia, de poner en evidencia probablemente una supuesta ignorancia o una incapacidad de responder cuestiones complicadas. Aquí un pequeño inciso: es interesante cómo estas personas que se van acercando a Jesús para hacerle preguntas podrían aprovechar su inmensa sabiduría para esclarecer de verdad cosas que les ayuden a vivir mejor o a enseñar mejor la ley en el caso del doctor. Sin embargo, no lo hacen. Le hacen preguntas con malicia. Se acercan a Jesús con mala intención. También hoy hay personas que pueden acercarse a los evangelios, a la enseñanza de la iglesia, como queriendo descubrir alguna falta y no para poder enriquecerse de ella. Pero bien, viene entonces el maestro de la ley y hace una pregunta capciosa. ¿En qué consiste esta pregunta capciosa? Sencillo, versículo 36. Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento en la ley o el principal mandamiento de la ley? ¿Cuál es el entolé megale, el mandamiento grande, el mandamiento más importante? Tenemos que comprender que esta pregunta es efectivamente una pregunta difícil, porque la ley que todo judío está llamado a conocer de memoria y a observar está conformada por 613 preceptos, formulados de manera positiva y negativa, ¿no? Un precepto positivo: honra a tu padre y a tu madre. Precepto negativo: no matarás. Y entonces, efectivamente, no es fácil poder determinar cómo debemos jerarquizar estos mandamientos y por lo tanto qué es más importante vivir en nuestra vida. 613 preceptos son muchísimos y los fariseos, como sabemos bien, se los saben de memoria, los enseñan y hacen mucho énfasis en el cumplimiento así literal, casi fundamentalista de cada uno de estos preceptos, por pequeños que sean. De hecho, Jesús muchas veces les recrimina, ¿no?, preocuparse por las cosas pequeñas, ¿no? En el capítulo 23, en el siguiente capítulo, comenzará a hacerles esta recriminación, ¿no? Pagan el impuesto del comino y la hierbabuena y olvidan lo más importante. Entonces aquí la pregunta es precisamente ¿cuál es el mandamiento más importante? Atención, al decir que los judíos tenían muchos mandamientos, no estamos diciendo algo negativo. Los judíos sabían, como punto de partida, que eran destinatarios de una gran bendición de Dios. El libro del Deuteronomio lo recuerda, ¿no? ¿Qué pueblo tiene a su Dios tan cercano que le da normas, mandamientos y leyes para que sepa cómo comportarse? Es decir, los mandamientos de Dios no son una imposición, un yugo insoportable que hace la vida imposible a los hombres. Todo lo contrario, son un don para Israel, una iluminación en el camino que les hace poder saber por dónde deben caminar. Efectivamente, los salmos cantan esta ley del Señor. Pensemos en el Salmo 119, ¿no? La ley del Señor es perfecta, es descanso del alma, ¿no?
cómo esta ley permite al hombre saber por dónde debe ir, por dónde debe caminar. Sin embargo, al ser tantos preceptos y al abundar una enseñanza como no bien llevada a cabo por parte de los fariseos, efectivamente se vuelve primordial saber de todo esto qué es lo que Dios espera más de mí, qué es lo primero. Preguntar por el primer mandamiento en la ley implica preguntar efectivamente cuál es la prioridad en la vida, qué es lo que Dios más quiere de mí, cómo mi vida puede tener sentido, porque si yo pongo mucho énfasis en lo que es secundario y olvido lo principal, me pierdo en el norte de lo que Dios espera de mí y por lo tanto mi vida no podrá ser una vida plena. La pregunta, por lo tanto, es importantísima. Tan importante que en el Evangelio Jesús responde inmediatamente. Inmediatamente. Recordemos la semana pasada cómo Jesús, antes de responder a los fariseos y a los herodianos, les decía: hipócritas, ¿por qué me quieren poner a prueba? Y luego, mediante un ejemplo ilustrativo, les respondía cómo proceder con respecto al impuesto. Pero ahora no. El versículo 37 nos muestra a Jesús que responde inmediatamente, sin chistar ni dudar. Y la respuesta que da, la da a partir precisamente de la ley. Es eso lo que le han preguntado en la ley de Moisés, formada por el Pentateuco, por los 5 primeros libros de la Biblia, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús responde con el mandamiento tomado del Shema Israel, Deuteronomio 6:5. Sabemos bien la respuesta, pero nunca nos cansamos de meditarla con cariño. Responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La respuesta, repito, es tomada del libro del Deuteronomio. Y es una respuesta preciosa, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? La respuesta inmediata, en este caso, en el caso de Mateo, en otros casos Jesús cita el Shema, ¿no? La respuesta es: escucha, Israel. Pero en este caso Jesús va directo al amor. La respuesta es: amarás. ¿Cuál es el mandamiento primero? Amar. ¿Y amar a quién? Al Kyrios, al Señor. El corazón del hombre, la estructura humana, se ordena y tiene sentido cuando el primer amor de Dios es el amor. El primer amor del hombre es el Señor. El Señor tontheon su, tu Dios. Es decir, el mandamiento no es un llamado al amor a una realidad desconocida y ajena. Es el Señor tu Dios. Muchas veces el Señor se expresa así a Israel, ¿no? En la ley precisamente, ¿no? Yo soy el Señor tu Dios, el que te saqué de Egipto, el que te condujo por el desierto, el que te llevó de la mano, el que te dio de comer. Así, este mandamiento recalca cómo el amor a Dios no es un amor abstracto a una divinidad desconocida e incierta de la cual no sabemos si somos de su agrado o no. Todo lo contrario. Es el amor al Señor tu Dios, al que conoces, al que ha dado vida a tus padres, al que te ha acompañado, al que te ha seguido durante toda la vida. Y a este Dios hay que amarlo con totalidad. Amarás al Señor tu Dios en olé tecardía, desde o con toda la totalidad de tu corazón, con la totalidad de tu alma y con la totalidad de tu mente. Efectivamente, el amor que Dios pide de nosotros es un amor total. Solamente amando a Dios completamente, el corazón del hombre alcanza su sentido y por lo tanto puede aprender a amar también a los demás. Sin duda, esta estructura en 3 partes significa fundamentalmente la repetición de la misma idea, ¿no? Es ama a Dios con toda tu interioridad. Sin embargo, es enriquecedor comprender los pequeños matices que diferencian cada afirmación. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El corazón es el núcleo más íntimo de la persona, la sede de las intenciones, de los afectos, de los sentimientos, de los pensamientos, emociones y decisiones. Por eso hay que amar al Señor con todo el corazón. Nuestro amor a Dios tiene que tener esta dimensión interior y afectiva. No es un amor simplemente de cumplimiento, no es un amor simplemente de observar ciertas normas y ya amo a Dios. Es un amor que empeña
toda la persona, es un amor en el que toda la persona se ve involucrada y los afectos y sentimientos también, ¿no? Es muy bello como efectivamente el Salmo de este domingo recuerda esta idea, ¿no? Con esta frase que debería ser como un coro que nos repetimos siempre, ¿no? Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Y los salmos muchas veces tienen estas frases de amor preciosas con Dios. Al Señor hay que amarlo con el corazón, hay que enamorarse de Él. Pero bueno, hay que amarlo también con toda la psique, es decir, con toda el alma, con todas las potencias del alma, haciendo énfasis particularmente en la voluntad de vida, en la voluntad en sí misma. O sea, a Dios hay que amarlo con nuestra voluntad, hay que amarlo con nuestras decisiones. Sí, hay que amarlo con nuestro corazón y con nuestros sentimientos, pero eso no es suficiente. Hay que amarlo con nuestras decisiones. Cada decisión que tomamos tiene que ser una decisión dirigida hacia Dios, en el sentido divino de aquello que Dios quiere de nosotros, considerando qué quiere el Señor de mí en esta circunstancia. Y hay que amar también al Señor con toda la dianoia, con toda la mente. No podemos amar a Dios sin que nuestra mente sea cristiana. Y esto es importantísimo. Nuestra mente debe estar amoblada, entre comillas, con los preceptos, mandamientos, forma de ver y vivir de Cristo, ¿no? San Pablo lo repite mucho a sus comunidades. Hay que tener la mente de Cristo, ¿no? La mentalidad de Jesús, los sentimientos de Jesús. En este sentido, está muy extendido una manera de pensar, por ejemplo, según la cual a Dios se le puede amar con el corazón, con afectos, con sentimientos, pero luego yo puedo pensar lo que quiera y tener mi opinión distinta sobre todo, sobre temas como la familia, la vida, el matrimonio o incluso temas de orden político. Puedo tener cualquier idea, ¿no? Da absolutamente igual. Pues no, hay ideas que no son según la mente de Cristo, ¿no? Hay una idea sobre la familia en la cual la familia no es conformada por un hombre y una mujer para tener los hijos como don de Dios, no es según la mente de Cristo y entonces no la puedo tener, ¿no? Porque tengo que amar al Señor también con toda mi mente, ¿no? Aunque haya opiniones que me llamen mucho la atención, pero no son las del Señor. Bueno, entonces hay que amar al Señor con todo el ser, con la totalidad del ser. Y remata, por así diciendo, Jesús en el versículo 38, este es el mayor y el primer mandamiento. No hay nada más importante que esto. Esto es lo principal en la vida. Pero luego Jesús, al igual que veíamos la semana pasada, responde también a aquello que no le preguntan. A él le preguntan solo cuál es el primero. Pero Jesús responde también el segundo. Y el segundo es similar. El segundo es parecido. Importantísimo esto. Jesús establece una relación directa entre el primer mandamiento, amar a Dios, y el segundo. Y el segundo es parecido y es este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta vez está tomado este mandamiento del libro del Levítico, capítulo 19, versículo 18, dentro de lo que conocemos como la ley de santidad. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ok, parecido al primero, es decir, derivado de este primer mandamiento está el segundo. Y Jesús lo junta. Los dos mandamientos son de la ley, no son autoría, por así decir, de Jesús. Y eso es obvio porque lo que le preguntan es justamente sobre la ley. Pero lo que es propio de Cristo es unirlos como dos caras de una misma moneda, por así decir. Primero, sí, el amor a Dios, pero comunicado con el amor a Dios y semejante a Él, el amor al prójimo. El amor al prójimo como a ti mismo, os seautón. Aquí es necesario como recordar, volver a la frase, digamos, del libro del Levítico, ¿no? El libro del Levítico dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como si fueras tú mismo. Ama a tu prójimo con la misma intensidad, por así decir, con la que te amas a ti mismo. Pero aquí hay que dar un paso más, ¿verdad? En el texto hebreo se dice, ¿verdad? Ama a tu prójimo porque camoja, ¿ya? Porque es como tú. Es como tú. Es como si fuera otro tú. Y aquí hay una dimensión muy importante del amor al prójimo.
El amor al prójimo me tiene que llevar a ponerme en los zapatos del otro. Ama al prójimo porque es otro tú. Normalmente consideramos al prójimo a alguien por debajo de nosotros. O sea, primero están mis necesidades, mis cosas, mis ideas, pero el prójimo, literalmente prójimo significa el próximo, el que está al lado. El plesion es el que está a mi lado, ¿no? Ama al que está a tu lado porque es como tú. O sea, lo que quieres para ti, el bien, la bondad, la tranquilidad que quieres para ti, debes deseársela al prójimo. Jesús utiliza mucho este modo de pensar también cuando nos recuerda la regla de oro, ¿no? Trata a los demás como quieres que te traten a ti mismo, ¿no? Ama a tu prójimo porque es camoja, es como tú, es otro tú. Y ese amor implica, sin duda, el no hacer sufrir a nadie, como vemos en el libro del Éxodo en la primera lectura, ¿no? No hagas sufrir ni oprimas al extranjero, no explotes a la viuda. Cuando prestes dinero al pobre, no lo hagas con usura, ¿no? O sea, no hacer sufrir al prójimo. Eso es lo primero, sin duda, ¿no? Tenemos que cuestionarnos ahora mismo si en nuestra vida hay alguien que se siente miserable por nuestra culpa, alguien a quien le estamos haciendo sufrir. Pero no es suficiente. Hay que querer para el prójimo lo que quiero para mí. Pero sabemos que Jesús dará un paso más aún cuando ya complete Él el mandamiento nuevo. Es amar como yo los he amado, como Cristo en la cruz. Y termina Jesús diciendo, de estos dos mandamientos depende toda la ley. El verbo usado aquí es el verbo cremaniumi, que significa colgar de. O sea, imagínate que los mandamientos 613, ¿no? Son todos una estructura grande, pero que cuelga de una sola cosa. Cuelga del principio de amar a Dios y al prójimo. Tenemos que preguntarnos, ¿amo a Dios con todo mi corazón? ¿Me pongo en el lugar del prójimo y lo hago como a mí mismo? Si soy honesto conmigo mismo, la respuesta es que todavía no. Que tengo que meterme en Cristo para desde Cristo amar más y mejor a Dios y a mi hermano. Que Dios los bendiga.